¿Por qué tu cuerpo tiembla durante la oración? Dios te está diciendo algo. Kathryn Kuhlman, no te muevas ni un solo milímetro de donde estás ahora mismo. Escúchame bien porque lo que voy a decirte no es una teoría. Es algo que he vivido en mi propia carne, en mis propios huesos, hasta la médula. ¿Alguna vez has estado allí, en la soledad de tu habitación, con las rodillas dobladas sobre la alfombra gastada, y de repente, sin previo aviso, algo sucede? No es el aire acondicionado. No es una corriente de aire que entra por la ventana. Comienza en la base de tu columna vertebral o quizás en la punta de tus dedos. Es una vibración, un temblor. Al principio es sutil, casi imperceptible, como el aleteo de una mariposa atrapada dentro de tu pecho, pero luego crece, se vuelve violento. Tus manos empiezan a sacudirse sin que tú les des la orden. Tus dientes castañetean. Sientes un calor que te quema y un frío que te congela al mismo tiempo. Y te asustas. Tu mente lógica, esa mente que quiere controlar todo, te grita que te detengas, te dice que algo anda mal, te pregunta si estás perdiendo la razón. Pero yo estoy aquí para decirte que no te detengas. Porque ese temblor es la señal de que has cruzado una frontera prohibida para la carne humana. Has entrado en el territorio donde lo mortal choca violentamente con lo inmortal. Lo que estás sintiendo no es emoción, no es histeria. Es el peso de la gloria. Es el cabot de Dios aplastando la naturaleza pecaminosa de tu humanidad para poder habitar en ella. Y te prometo que si te quedas conmigo, si aguantas esta tensión y no cierras este video, voy a revelarte el secreto más peligroso y hermoso que descubrí sobre por qué tu cuerpo físico no puede resistir la presencia sin romperse un poco. Voy a explicarte qué es lo que Dios te está gritando en ese silencio mientras tú tiemblas. Pero ten cuidado, porque saber esto tiene un precio. El conocimiento de los misterios de Dios siempre exige un sacrificio. ¿Estás dispuesto a saber por qué tiemblas? ¿O prefieres vivir en la seguridad de una oración tibia que nunca llega al techo? Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Yo recuerdo la primera vez que morí. No hablo de la muerte física, hablo de algo mucho más doloroso. Hablo de la muerte de Kathryn. Recuerdo caminar por las calles de Pittsburgh, sintiendo que llevaba un tesoro tan frágil en una vasija de barro tan torpe. La gente veía los milagros, veían las sillas de ruedas vacías, veían los tumores desaparecer, pero no veían el temblor que ocurría antes de subir a la plataforma. No veían el terror santo. Porque entiéndeme bien, encontrarse con el Espíritu Santo es la experiencia más aterradora que un ser humano puede tener. No es un juego, no es una paloma suave que se posa tranquilamente siempre. A veces es un viento recio que amenaza con desarmar tu estructura molecular. Cuando tú estás orando y tu cuerpo comienza a sacudirse, lo que está ocurriendo es una colisión de dos dimensiones. Imagina que tomas un cable de alta tensión, uno por el que corren miles y miles de voltios de electricidad pura, capaz de iluminar una ciudad entera, y tratas de conectar esa energía infinita a una bombilla pequeña y frágil de uso doméstico. ¿Qué crees que pasará con el filamento de esa bombilla? Vibrará. Temblará bajo la presión de una energía para la cual no fue diseñada originalmente. Tu cuerpo es esa bombilla, y el Espíritu Santo es esa corriente de alto voltaje. Cuando Él desciende, cuando Él decide visitar tu habitación, no solo como un concepto teológico, sino como una presencia real y tangible, tu sistema nervioso central no sabe cómo procesar la información de la eternidad. Tu cerebro finito intenta decodificar la presencia del Dios infinito y el resultado es un cortocircuito santo. Hay una historia en las Escrituras que necesitas entender para no tener miedo nunca más. Es la historia de un hombre que entendió el peso de la gloria mejor que nadie. Hablo de Daniel. Quiero que vayamos juntos a ese momento. Quiero que visualices la orilla del gran río Tigris. No era un momento de alegría festiva, era un momento de guerra espiritual. En el libro de Daniel, capítulo 10, se nos narra una experiencia que la mayoría de los teólogos pasan por alto porque es incómoda.
La palabra dice en Daniel 10, versículos del 7 al 11. Y solo yo, Daniel, vi la visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Escucha esa última palabra, temblando. Daniel, un hombre consagrado, un hombre que no se contaminó con la comida del rey, un profeta de Dios, no pudo mantenerse firme. Su fuerza se convirtió en desfallecimiento. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es pesada. La palabra hebrea para gloria es kabod y literalmente significa peso. Cuando la gloria cae sobre ti en la oración, sientes un peso físico real. Es como si la gravedad de la tierra aumentara repentinamente solo en tu habitación. Tus músculos reaccionan tratando de sostener algo que es invisible, pero que es más real que la silla en la que estás sentado. Ese temblor es la señal de que tu carne está perdiendo el control. Y esa es la clave de todo. A la carne no le gusta perder el control. Tu ego, tu voluntad propia, tus deseos, todo eso está anclado en tu cuerpo. Cuando el Espíritu Santo viene para tomar posesión, hay una lucha. El temblor es la manifestación física de esa batalla espiritual donde tú estás disminuyendo para que Él pueda crecer. Es el momento exacto en que Dios te está diciendo: estoy aquí y soy demasiado grande para tus esquemas mentales. Pero hay algo más profundo, algo que descubrí en esas noches largas donde le preguntaba al Señor por qué tenía que ser tan difícil, por qué el precio de la unción era tan alto. Descubrí que el temblor no es solo una reacción, es una purificación. Piénsalo. Cuando quieres separar el trigo de la paja, ¿qué haces? Lo sacudes, lo agitas. El movimiento violento hace que lo que no sirve se desprenda. Muchos de ustedes han estado orando por liberación. Han estado pidiendo a Dios que quite de sus vidas esos hábitos ocultos, esos pensamientos de rencor, esa amargura que llevan arrastrando por años. Y cuando oran, empiezan a temblar y se asustan y se detienen. No se detengan. Ese temblor es Dios sacudiendo la paja de tu vida. Está sacudiendo los cimientos falsos. Está haciendo que se caiga todo lo que no es de Él. Si tú alguna vez has sentido que mientras orabas tus manos vibraban o sentías una electricidad recorriendo tu espalda, necesito que hagas algo ahora mismo. Es un acto profético. Quiero que escribas en los comentarios la palabra fuego. Solo eso. Escribe fuego ahora mismo abajo. Al hacerlo, le estás diciendo al Espíritu Santo que le das permiso para consumir lo que tenga que consumir. No lo escribas si no lo dices en serio. No juegues con esto. Pero si estás listo para que la paja sea quemada, escribe fuego y declara que aceptas el temblor. Ahora profundicemos en el misterio de la frecuencia. Todo en el universo es vibración. La ciencia nos dice que los átomos están en constante movimiento. Dios es la fuente de toda energía y vida. Cuando tú entras en oración profunda, no en esa oración superficial de 5 minutos antes de dormir, sino en la oración de intercesión, en la oración de gemidos indecibles, tu espíritu comienza a resonar con la frecuencia del cielo. Es como cuando una cantante de ópera alcanza una nota tan alta y pura que una copa de cristal en la habitación comienza a vibrar hasta que se rompe. Tú eres la copa de cristal. La voz de Dios es esa frecuencia. El temblor ocurre porque tu estructura terrenal está tratando de sincronizarse con la frecuencia celestial. Y aquí es donde se pone peligroso, porque hay un momento crítico, un umbral. Muchos llegan al punto del temblor y retroceden. Tienen miedo de lo que pasará si se sueltan por completo. Piensan: ¿y si empiezo a gritar? ¿Y si lloro incontrolablemente? ¿Qué pensará mi familia que está en la otra habitación? Ese miedo es el enemigo robándote tu visitación.
El diablo sabe que si logras pasar la barrera del temblor, si logras rendirte en medio de esa sacudida, vas a entrar en el lugar santísimo. Vas a entrar en una dimensión de poder donde los milagros no se piden, simplemente ocurren. Yo recuerdo una reunión en Los Ángeles. El auditorio estaba lleno, había miles de personas y de repente sentí esa brisa. No era un viento físico, era él, el Espíritu Santo. Empecé a temblar en la plataforma. Mi vestido blanco se movía aunque no había aire y vi a un hombre en la tercera fila. Él también empezó a temblar, se aferraba a su asiento con los nudillos blancos, estaba resistiendo. Podía ver la lucha en su rostro. Dios quería sanarlo de un cáncer terminal, pero para recibir esa sanidad, él tenía que soltar el control. Tenía que dejar de importarle lo que la gente pensara. Tenía que dejar que el poder de Dios fluyera sin restricciones. Me acerqué al borde del escenario y le susurré, aunque creo que mi voz retumbó en todo el lugar. Señor, suéltelo, déjelo ir. Y en el momento en que él levantó las manos y dejó que su cuerpo hiciera lo que el espíritu quería, cayó al suelo bajo el poder. Y cuando se levantó 10 minutos después, el tumor que tenía en el cuello había desaparecido, se había disuelto. El temblor no era la enfermedad, el temblor era la medicina entrando violentamente para echar fuera la muerte. El Salmo 114, versículo 7, nos da una clave impresionante. Dice: a la presencia del Señor tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Si la tierra física, si las rocas y las montañas tiemblan ante su presencia, ¿cuánto más no temblará tu cuerpo que está hecho de polvo de la tierra? No te avergüences de tu reacción ante Dios. Es la respuesta más natural que existe. Lo antinatural sería estar ante el Creador del universo y no sentir nada. La insensibilidad es la verdadera enfermedad espiritual de este siglo. Tenemos iglesias llenas de gente que no siente nada, que cantan canciones vacías, que escuchan sermones intelectuales, pero que nunca han temblado. Si tú todavía puedes temblar, dale gracias a Dios. Significa que tu corazón todavía es de carne, significa que todavía eres sensible, significa que no te has cauterizado. Pero quiero advertirte de algo. Hay diferentes tipos de temblores y necesitas discernimiento. Existe el temblor de la carne, el temblor demoníaco y el temblor del espíritu. Y confundirlos puede ser fatal para tu vida espiritual. Cuando los demonios se encontraban con Jesús, ¿qué hacían? Temblaban. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El enemigo tiembla ante la presencia de Dios por terror al juicio. Pero el Hijo de Dios tiembla por reverencia y por la incapacidad de contener tanta gloria. ¿Cómo sabes la diferencia? La diferencia está en el fruto. El temblor del enemigo produce tormento, miedo irracional y desesperación. El temblor del Espíritu Santo, aunque puede ser intenso y a veces asustar a tu mente lógica, en el fondo de tu espíritu produce una paz profunda, una limpieza y un deseo incontrolable de santidad. Si estás temblando y sientes que debes huir de Dios, reprende eso en el nombre de Jesús. Pero si estás temblando y sientes que quieres correr hacia Él, aunque sientas que te vas a desintegrar por su luz, entonces corre. Corre hacia el fuego, deja que te queme. Voy a contarte algo que nunca le he dicho a mucha gente con tanto detalle. Hubo una tarde, hace muchos años, antes de que el ministerio creciera, antes de las multitudes. Estaba en una pequeña casa. Había perdido todo. Había perdido mi reputación, había perdido amigos, había perdido el rumbo. Y me arrodillé y dije: Espíritu Santo, si no vienes me muero. No fue una oración bonita, fue un grito de supervivencia, y Él vino. Pero no vino como un consolador suave esa vez. Vino como un peso. Sentí que mis huesos se iban a separar. Temblaba tanto que no podía sostenerme de rodillas y terminé tendida en el piso. Y en medio de ese temblor, escuché su voz, no con mis oídos, sino dentro de mí, más fuerte que mis propios pensamientos. Me dijo: Catherine, te estoy vaciando. Te estoy sacudiendo para que no quede nada de ti. Porque donde quedes tú, no puedo estar yo. Entendí entonces que el temblor es el proceso de vaciamiento. Dios está sacudiendo tus planes, está sacudiendo tus ideas de cómo debe ser tu vida.
Te está diciendo algo crucial. Deja de intentar ayudarme. Deja de intentar arreglarlo tú. Solo ríndete. El apóstol Pablo tuvo un encuentro en el camino a Damasco. Una luz lo rodeó, cayó a tierra, tembló y quedó ciego por 3 días. A veces, el encuentro con Dios te dejará incapacitado para funcionar en el mundo normal por un tiempo, y eso está bien. Si sales de tu cámara de oración y puedes irte a ver televisión inmediatamente como si nada hubiera pasado, entonces no estuviste en la presencia. Estuviste en un monólogo religioso. Cuando has estado allí, cuando has temblado, sales caminando diferente. Jacob luchó con el ángel y salió cojeando. El encuentro físico con Dios deja marcas. Quiero que pienses en esto. El arca del pacto en el Antiguo Testamento. David la traía de regreso. Usa extendió su mano para sostener el arca porque los bueyes tropezaban y murió al instante. ¿Por qué? Porque trató de manejar la gloria con manos humanas sin estar preparado. El temblor que sientes es la advertencia de gracia de Dios. Te está diciendo, no toques esto con tus manos sucias. No trates de manejar mi presencia con tus estrategias humanas. Deja que yo sea Dios. El temblor es tu cuerpo reconociendo que no eres Dios. Es la máxima expresión de humildad somática. Muchos me escriben y me dicen, Catherine, tengo miedo de perder el control y hacer el ridículo. Y yo les respondo con todo el amor de mi corazón, ¿qué vale más para ti? ¿Tu dignidad o su unción? No puedes tener ambas. Si quieres mantener tu dignidad intacta, si quieres verte compuesto, elegante y en control, entonces quédate en el atrio. Quédate donde el agua te llega a los tobillos. Pero si quieres ver los muertos resucitar, si quieres ver a tus hijos pródigos volver a casa, si quieres ver las cadenas de la depresión romperse en 1000 pedazos, tienes que estar dispuesto a parecer un tonto por causa de Cristo. Tienes que estar dispuesto a temblar, a llorar, a caer, a ser deshecho. Mira a los discípulos en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Vino un estruendo como de un viento recio, y aparecieron lenguas como de fuego. ¿Crees que estaban sentados tranquilamente con las manos cruzadas? La Biblia dice que la gente pensaba que estaban borrachos, se tambaleaban, temblaban bajo la influencia del vino nuevo. El primer síntoma de la iglesia primitiva llena de poder fue la pérdida de la compostura física ante la invasión del espíritu. Si queremos los resultados de la iglesia primitiva, necesitamos la rendición de la iglesia primitiva. Pero escucha, porque aquí hay un secreto aún mayor. El temblor no es el destino final. El temblor es el pasillo, es el túnel. Al otro lado del temblor hay una quietud sobrenatural. Una vez que la carne se rinde, una vez que la resistencia se rompe, entras en un estado de reposo absoluto. Es un silencio tan profundo que puedes escuchar el latido del corazón de Dios. Y es ahí, en esa quietud post-temblor, donde Dios susurra los secretos de su reino. Muchos nunca llegan a esa quietud porque se asustan en la etapa del temblor y se levantan de la oración. Abandonan el proceso de parto justo antes de dar a luz. Tú estás embarazado de un milagro, tu espíritu está gestando algo que Dios puso ahí, y como en un parto natural, hay contracciones. El temblor son tus contracciones espirituales. Dios te está diciendo, empuja, no te detengas, está a punto de nacer. El dolor, la incomodidad, el miedo son solo señales de que la vida está a punto de abrirse paso. Ahora quiero retarte. Sí, a ti que me estás mirando con duda, a ti que analizas todo racionalmente. Te reto a que esta noche, cuando todos duerman, busques ese lugar secreto y le digas a Dios, Señor, no me voy a levantar hasta que tú vengas. Y cuando sientas el primer escalofrío, cuando sientas la primera vibración en tus manos, no la reprimas. Levanta tus manos y di, más, dame más. Aumenta el voltaje, quema la escoria. Te aseguro que será la noche más transformadora de tu vida. El profeta Habacuc también lo experimentó. En Habacuc 3:16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Fíjate en la descripción gráfica, entrañas conmovidas, labios temblando, huesos que parecen deshacerse, y todo esto solo por oír la voz de Dios. ¿Quién nos enseñó que la oración era algo pasivo? ¿Quién nos enseñó que podíamos encontrarnos con el león de la tribu de Judá y salir peinados?
Nos han vendido un evangelio domesticado, un evangelio sin dientes y sin garras. Pero el Dios de la Biblia es fuego consumidor. Y recuerda esto, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando el dueño del templo llega a visitar su casa y encuentra mesas de cambistas, encuentra suciedad, encuentra ídolos, él empieza a volcarlos. Escúchame ahora, porque hemos llegado al punto de no retorno. Si has llegado hasta aquí, si has soportado el peso de estas palabras, es porque tu espíritu sabe que hay una verdad oculta que se te ha escapado durante años, y hoy, en este preciso instante, el velo se está rasgando. No te atrevas a cerrar esto ahora, porque el secreto de por qué tu cuerpo tiembla no es solo una cuestión de energía, es una cuestión de asignación divina. Lo que voy a revelarte en los siguientes párrafos es la diferencia entre ser un creyente común y corriente que se sienta en la banca, y ser un portador de la gloria que hace que los demonios huyan antes de que entres en la habitación. ¿Estás listo para recibir la llave maestra? Tú tiemblas porque tu biología está intentando contener una sustancia que no es de este mundo, pero hay algo más terrorífico y maravilloso a la vez. Tiemblas porque Dios te está dando una nueva anatomía. Escúchame bien. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Visualiza ese vaso de barro. Es tu cuerpo, es frágil, es imperfecto. ¿Qué pasa si metes una luz cegadora, más brillante que el sol, dentro de una vasija de arcilla cerrada? La luz presionará las paredes, la luz querrá salir. Y si la vasija no tiene grietas, la presión hará que vibre hasta que estalle. El temblor es la presión de la luz de Cristo golpeando las paredes de tu carne, exigiendo salir para tocar al mundo moribundo que te rodea. ¿Recuerdas la historia de Gedeón en Jueces capítulo 7? Es la ilustración profética perfecta de lo que te sucede en la oración. Gedeón tenía 300 hombres. Dios le dio una estrategia extraña. Les dio trompetas y cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Fíjate en el detalle. Las antorchas estaban escondidas dentro del barro. La luz estaba contenida. El enemigo no podía ver el fuego todavía. Estaban en la oscuridad. Y a la señal, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que romper los cántaros. ¡Crash! El sonido del barro rompiéndose fue la señal para la victoria. Y solo cuando el cántaro se rompió, la luz brilló y el enemigo fue derrotado. Tu cuerpo es el cántaro de Gedeón. El Espíritu Santo es la antorcha ardiendo dentro de ti. El temblor que sientes es el proceso de Dios creando las fisuras, las grietas en tu estructura humana, para que su luz pueda salir disparada hacia las tinieblas. Muchos de ustedes le piden a Dios: úsame, Señor. Pero cuando Él empieza a romper el cántaro, cuando empieza el temblor que precede a la ruptura, ustedes gritan: detente, me duele, tengo miedo. No entienden que sin la ruptura del envase no hay liberación de la unción. El temblor es el preludio de tu mayor victoria. Dios está agrietando tu orgullo, está agrietando tu autosuficiencia, está agrietando tu teología lógica. Y a través de esas grietas, por primera vez, la verdadera luz va a cegar al diablo que ha estado atormentando a tu familia. Hay un misterio en la física de la resurrección que debes conocer. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esa palabra vivificará significa dar vida, energizar, sacudir con vitalidad divina. Cuando oras y tiemblas, estás experimentando un anticipo de la resurrección. Estás probando la potencia que un día transformará este cuerpo corruptible en uno incorruptible. Es el mismo poder que sacudió la tumba. Es el mismo poder que hizo rodar la piedra. ¿Cómo esperas que un poder que puede vencer a la muerte entre en tu cuerpo sin causar una conmoción física? Es imposible. Si tus manos tiemblan específicamente, Dios te está marcando las manos para la guerra y para la sanidad. Salmo 144:1 dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. A veces, el temblor en las manos es una señal de que la unción de milagros está buscando un canal de salida.
He visto pianistas ungidos cuyas manos tiemblan antes de tocar y cuando tocan la gente llora. He visto cirujanos orar antes de operar, sentir ese temblor y luego tener una precisión sobrenatural. Si tus manos tiemblan en la oración, deja de esconderlas en tus bolsillos. Levántalas, extiéndelas hacia la enfermedad, extiéndelas hacia la situación muerta, porque ese temblor es la señal de que la dinamita está lista para explotar. Ahora quiero que hagas algo profético que sellará este entendimiento en tu espíritu para siempre. No es un juego, es un acto de rendición total. Si estás dispuesto a dejar que Dios rompa tu cántaro, si estás dispuesto a soportar el temblor para que su luz brille, quiero que escribas ahora mismo en los comentarios estas 2 palabras: me rindo. Al escribir me rindo, estás firmando un contrato con el cielo. Le estás dando permiso al alfarero para que haga lo que tenga que hacer con el barro. Escríbelo ahora. Declara tu rendición. Deja que el cielo registre tu voluntad. Me rindo. Hazlo por tu futuro, hazlo por tu llamado. Pero ten cuidado, hay un peligro mortal en resistir el temblor. Se llama apagar el espíritu. Pablo advierte en Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al espíritu. La palabra griega usada allí tiene la connotación de extinguir un fuego. Cuando sientes el temblor y lo reprimes por vergüenza, por miedo o por duda, estás echando agua fría sobre el fuego de Dios. Y si lo haces demasiadas veces, el fuego deja de arder. Te vuelves insensible, te vuelves religioso, te conviertes en una de esas personas que hablan de lo que Dios hizo hace 20 años, pero no tienen nada fresco hoy. Yo he visto hombres y mujeres poderosos que perdieron su unción porque les importó más su imagen pública que su vibración secreta. Prefirieron verse bien ante los hombres que verse rotos ante Dios. Y hoy son tumbas blanqueadas, hermosos por fuera, pero llenos de huesos secos por dentro. No permitas que eso te pase a ti. El temblor es también una señal de limpieza profunda. Piensa en el agua hirviendo. ¿Qué hace? Burbujea, se agita, se mueve violentamente. El calor mata las bacterias. El fuego del Espíritu Santo hace hervir tu sangre espiritual para matar las infecciones del pecado, de la duda y del temor. A veces tiemblas porque Dios está expulsando una iniquidad generacional que estaba adherida a tu ADN. Estás siendo purgado. En lugar de correr al médico pensando que tienes un ataque de pánico, corre al altar. Quédate ahí hasta que el proceso termine. Deja que el calor mate todo lo que no es de Dios. Voy a contarte el secreto final, el que casi nadie se atreve a decir. El temblor es la antesala del arrebatamiento, es el cuerpo ensayando para irse a casa. Cuando Enoc caminó con Dios, llegó a un nivel de intimidad tan profundo que la tierra ya no pudo sostenerlo. Su vibración espiritual se volvió incompatible con la densidad del mundo caído y Dios se lo llevó. Cuando tú tiemblas en la presencia, estás tocando la eternidad. Por unos segundos o minutos no estás en tu habitación, estás en la sala del trono. Tu cuerpo reacciona porque está probando la atmósfera de su verdadero hogar. No busques el temblor por el temblor, eso es emocionalismo. Busca el rostro de Dios, busca sus ojos y el temblor vendrá como consecuencia inevitable. No busques las manifestaciones, busca al manifestador. Pero cuando la manifestación llegue, no la desprecies. Abrázala como un niño abraza a su padre que acaba de llegar de la guerra. Es la evidencia de que no estás huérfano. Es la evidencia de que el Padre está en casa. Quizás te has sentido solo. Quizás has pensado que Dios se olvidó de ti porque no ves las respuestas financieras o familiares que esperas. Pero cada vez que te arrodillas y sientes ese escalofrío santo, Dios te está firmando un cheque de lealtad. Te está diciendo, todavía estoy aquí, todavía estoy trabajando en el secreto. El temblor es el sonido del martillo y el cincel del escultor divino trabajando en tu carácter mientras tú esperas. Te he entregado mi corazón en este mensaje. Te he dado las perlas que me costaron lágrimas de sangre conseguir. Ahora la responsabilidad es tuya. La próxima vez que sientas que la electricidad del cielo toca tu columna vertebral, no te asustes. Cierra los ojos, levanta las manos. Deja que tus dientes castañeten si es necesario. Deja que tus lágrimas corran y di, habla Señor, que tu siervo oye.
Y espera, espera en ese silencio eléctrico, porque lo que viene después del temblor es la voz que creará universos en tu vida. Pero esto no termina aquí. Hay otra manifestación del espíritu que es aún más malentendida que el temblor y que a menudo ocurre simultáneamente o justo después. Es una señal que confunde a los psicólogos y aterra a los religiosos, pero que es la llave para la liberación de las maldiciones más profundas. Es el misterio de las lágrimas inexplicables. ¿Alguna vez has empezado a llorar sin razón aparente, un llanto que no es de tristeza, sino que brota como un río desde tu vientre? Eso no es depresión, es intercesión líquida. Y si no sabes cómo manejar ese llanto, puedes estar desperdiciando el arma más poderosa de tu arsenal espiritual. Si quieres saber por qué lloras de la nada y cómo esas lágrimas están regando semillas de milagros que ni siquiera sabías que habías plantado, necesitas ver el siguiente video con urgencia. No te quedes solo con el temblor, necesitas el agua. He preparado una enseñanza que te explicará el misterio del don de lágrimas. Si ignoras esto, te quedarás a mitad del camino. El video se titula ¿Por qué lloras de la nada? El don de lágrimas que activa milagros. Búscalo ahora mismo. Va a aparecer en tu pantalla o en la lista sugerida. Haz clic, no esperes. Tu espíritu tiene sed de esa agua. Nos vemos allí, en la profundidad de su presencia, donde el llanto se convierte en gozo y el temblor se convierte en poder. Ve ahora. Él te está esperando.